Doctor Eduardo Arroyo Laguna, bienvenido a librosperuanos.com. Gracias por la invitación. Gracias. Tenemos el placer de presentarle el libro que usted acaba de publicar sobre geopolítica internacional. Va a versar esta entrevista sobre el contenido de este texto. Mire usted, doctor, una vez que uno lee el libro en su totalidad, a uno le queda un sabor fuertemente antiimperialista y fuertemente anticapitalista. También a usted se le nota una persona muy afín a Davos y a los encuentros que son paralelos al poder mundial. ¿Estamos en lo cierto, bien encaminados en esa perspectiva? Bueno, el libro está en la línea de un poder y poderes imperiales que están en una etapa dura de lucha por el control del mundo, pero al mismo tiempo de declinación, ¿no? El libro se ubica en la línea de Manuel Wallerstein. Él plantea que en poco tiempo este capitalismo se va a agotar, pero no plantea que va a ingresar otro modo de producción, sino puede aparecer un capitalismo más sanguinario o uno más democrático, dependiendo de las correlaciones. Todo haría ver de que la evolución misma del modelo global del sistema capitalista estaría indicando que hemos entrado en un cuadro recesivo general y en un conjunto de crisis que no son ya coyunturales, son crisis más de fondo, ¿no? Una crisis climática que ya atenta contra el planeta y contra la especie, una crisis, recesiva, porque ya estamos produciendo mucho menos, incluso China está logrando tasas menores de crecimiento, Europa ya no volverá a ser lo que fue, una crisis hídrica, falta de agua potable, crisis alimenticia, una crisis energética también, crisis financiera y de fondo una crisis de valores. Me da la impresión que a nivel civilizatorio, toda esta civilización en la que hemos vivido está muy hackeada, ¿no? por su propio modo de ser. Entonces, los valores que ahora están creciendo, el valor del individualismo, un hiperconsumismo, el presentismo, ¿no? Vivir intensamente el presente, vivir intensamente pero en una onda de consumo, no en la onda que antes se podría decir, no, vivir intensamente con una mística, no, ya no estamos en eso. Entonces hay una crisis también de valores y todo haría ver que tenemos que ingresar a otra etapa civilizatoria, si fuera posible, ¿no? Claro, efectivamente. Hay una fuerte sensación de que esta civilización se está fagocitando a sí misma. Pero antes de entrar a ese tema tan interesante, quisiera de su parte una aclaración. Hay expertos en el tema internacional que opinan que en vez de seguir escribiendo libros sobre geopolítica, se deberían estar escribiendo libros sobre geoeconomía. ¿Qué opina usted de eso? Que se complementan, ¿no? Sí, hay una geoeconomía, hay unas geofinanzas, ¿no? Hay incluso una especialidad que es geoterritorios, pero en realidad todas están amarradas. Quien haga geopolítica internacional tiene necesariamente que unir datos económicos, datos financieros, dónde se ubican los imperios, por qué, por ejemplo, se cogen ciertos territorios, ¿no? Cosas como, por ejemplo, Medio Oriente. ¿Qué importancia tiene en el juego de poder mundial? 3 veces se ha reconfigurado el cuadro de Medio Oriente, 3 veces ha cambiado las fronteras. Entonces, desde el comienzo de la Guerra Mundial, a mitad del siglo después, en la Segunda Guerra Mundial, y ahora en los últimos sucesos se ha dado una mini guerra mundial en Medio Oriente con la participación de las potencias, pero siempre en este caso ha estado presente el petróleo y también el control de territorios, ¿no? Entonces hay también una necesidad de controlar territorios por la ubicación que tienen. Por ejemplo, Siria, si lo vemos en conjunto, no es un territorio importante, es un país chiquito, no es potencia petrolera,
pero Siria tiene una ubicación hacia el Mediterráneo excepcional y Siria es el único aliado de Irán una vez que Estados Unidos ha cogido ya todo el Medio Oriente. Entonces, el único modo de golpear a Irán era quitarle su aliado, ¿no? Pero ahí ha ingresado China, ha ingresado Rusia y se ha logrado que no prospere pues la invasión mayor, ¿no? del Estado Islámico, que ha estado también promovida por Estados Unidos, ¿no? Claro. Irán al final se ha mantenido, ¿no? Su introducción es una introducción analítica, en el que allí hace usted incluso una especie de balance del contenido del libro, y de cuya lectura se desprenden dos preguntas fundamentales, en el que se debate el libro mismo en su desarrollo. Por ejemplo, ¿qué tipo de contrapesos son Rusia y China si no cuestionan el capitalismo mismo? Bien, una idea central del libro, aparte de lo que significa el modelo global, que ha logrado como nunca que el espacio y el tiempo se hagan universales, ¿no? Nunca hemos tenido... el espacio planetario es un solo mercado para todo el planeta, para los 7.000 millones de habitantes, y el tiempo es el mismo. No la hora, ¿no? La hora cambia, pero el tiempo es el mismo. Vivimos el mismo tiempo, somos contemporáneos como nunca. Pero una segunda idea es que el sistema capitalista es el único. Él lo planteo ahí. Es decir, ya no existen los contrapesos socialismo, capitalismo. Y China misma, a pesar que habla del socialismo con peculiaridades chinas, China está buscando desesperadamente ingresar a la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo, y a la OMC, la Organización Mundial de Comercio, que son organismos pues, de Naciones Unidas y del sistema capitalista. Rusia también. Entonces, Cuba y Corea del Norte no hacen ningún contrapeso al capitalismo. Entonces, lo que yo digo es que el capitalismo es el que está vigente y todas las potencias están buscando integrarse a él, ¿no? Rusia ya pasó su etapa de la vieja Unión Soviética, no es el PC el que está gobernando, ¿no? La actual Federación Rusa, ya no es la vieja Unión Soviética. Entonces, no creo que estén exportando socialismo. China, de hecho, China, por ejemplo, que se ha convertido en el principal inversor en el Perú, China no está trayéndonos la influencia socialista. China se comporta como empresarios capitalistas. Eso es lo que planteamos. Hay un solo sistema en juego y ese sistema capitalista, pero hay que ver los bemoles, ¿no? ¿No? En consecuencia, la segunda pregunta que también se deriva de la lectura de su introducción es que si no hay ruptura con el capitalismo, ¿qué puede decirse o qué puede decir la geopolítica sobre el destino de la presente civilización? Una visión tremendista y fatalista plantearía que habríamos llegado al techo, ¿no? Y al fin de la civilización. Pero por los hechos que vemos, incluyendo en nuestro fin de año 2019, yo diría que la civilización está partida entre un sector, esa lucha entre Eros y Tánatos, hay un sector abiertamente comprometido con la muerte, la destrucción tanática. Y hay un sector que cultiva el culto a Eros, a la vida, a la construcción. Creo que la cosa está peleada. En el libro se acentúa la idea de que la fuerza motriz de los cambios que pueden haber, me parece, ya no es el proletariado ni el campesinado. En ese sentido, creo que Marx, ahora si viera el cuadro, se daría cuenta que la fuerza motriz de los cambios es la juventud ahorita. Ya. Y las mujeres. Claro, esas son las dos fuerzas motrices, juventud y mujeres. Greta Thunberg, esta adolescente, ha hecho más, se ha entrevistado con el Papa, con Guterres de Naciones Unidas, ha hecho más, está haciendo más por el mundo que las viejas acepciones que antes, cultivábamos en los años 60 y 70, ¿no? Y los jóvenes de Hong Kong, de París, de Santiago de Chile, los jóvenes en el Perú, creo que son los que están en las calles. Claro, ese punto vamos a volver en el capítulo final. En su capítulo primero, llamado La geopolítica del siglo XX, usted incide en que la geopolítica se dio con la caída del comunismo y el auge del capitalismo neoliberal. Y aquí se deriva una pregunta. ¿Es posible distinguir entre capitalismo y economía de mercado? Están muy, muy imbricados. Ahora, el capitalismo en general, si tomamos por ejemplo la definición de Max Weber,
es un sistema motorizado por una gran ley, la ley de la ganancia, ¿no? Él lo llama la usura, ¿no? Bien, visto desde el ángulo de Marx, el capitalismo es movido por la propiedad privada de los medios de producción que enfrenta a dos clases polares, ¿no? La clase capitalista y la clase obrera, ¿no? Y las clases medias al centro, ¿no? La pequeña burguesía. Pero ahora, el modelo global del sistema capitalista lo que ha logrado es la primacía total de la economía de mercado, ¿no? Eso significa que como nunca, digamos, el Estado está totalmente ninguneado y la economía de mercado es la que prima, ¿no? Como nunca, este modelo ha hecho o preconiza que se abran las fronteras, ¿no? Para el ingreso irrestricto de capitales. Y entonces es un gran modelo que sí, insisto, ha logrado como nunca lo que el capitalismo siempre quiso, conectar el planeta. Nunca el planeta ha estado tan conectado. Nunca hemos estado tan conectados. Todos los autores insisten en eso, pues Giddens, Joseph Stiglitz, Lipovetsky, todos los autores, también los orientales, en fin, que por primera vez se ha logrado que el mundo se una totalmente bajo normas de mercado, y otros tipos de capitalismo lamentablemente habrían defeccionado. Por ejemplo, había un capitalismo de bienestar, el europeo. Ese capitalismo, asombrosamente, siguiendo la ley de la ganancia, ponía al ser humano como eje, pero atendía a la necesidad de educación, de salud, de trabajo. Todos los europeos que yo conozco, más o menos de mi edad, le agradecen al Estado porque el Estado les dio educación, salud. El Estado. Y españoles, italianos. Ese capitalismo de bienestar se ha venido abajo. Se ha venido abajo. Y el modelo más bien que ahora está con fuerza es un capitalismo asiático que es asombroso, porque a nosotros nos dijeron que el capitalismo significa que el Estado es dejado de lado. Acá no. En el capitalismo asiático el Estado regula las relaciones de mercado. O sea, es un modelo también diferente, ¿no? Que es el caso de Singapur, los tigres y dragones de Asia, donde el Estado cumple una función. En cambio, nosotros tenemos la visión del capitalismo salvaje, la visión norteamericana, donde el Estado desaparece y no tenemos quien nos proteja, ¿no? Nos quedamos en manos del Estado, del mercado, ¿no? Claro. Y culmina el capítulo 1 haciéndonos pensar sobre el triunfo del capitalismo occidental. ¿Fue efímero este triunfo ahora que estamos ya terminando la década, casi la segunda década del siglo XXI? Ya desde el inicio del siglo XX, incluyo ahí revisé un tomito de Osvaldo ¿De Rivero? Spengler. Spengler. Oswald Spengler. Claro, La decadencia de Occidente. Justo compré los 3 tomos aquí, ¿no? Esa es una joya, ¿no? Pero Spengler ya dice, debe ser allá por los años 15, 20, que decadencia de Occidente, ya atalaya. Pero como las decadencias no se dan pues de un día para otro, duran pues sus siglos, pero ya alcanzaba a ver de que en su interior este modelo se iba, como usted ha dicho, fagocitar solito, ¿no? Y entonces mi impresión es que esta globalización, y también ahí se pone en discusión, ¿es globalización u occidentalización de un modo de vivir, ¿no? Porque ¿estamos globalizando un estilo de vivir de los de abajo? ¿O estamos globalizando qué cosa es lo que lo que está invadiendo el mercado? Es un estilo de vivir de potencia. Entonces, sobre todo es el modo norteamericano de vivir. Europa, por eso es que no habla de globalización, sino mundialización, atendiendo el lado de la cultura, ¿no? Pero asombrosamente, como se ha abierto todo, los de abajo también han podido
enviar sus mensajes y el mercado, buscando que se consuma, está extendiendo, difundiendo todo lo que le sea favorable, ¿no? Digamos, nunca el Perú había podido exteriorizar su gastronomía, ¿no? Nunca hemos podido hablar de nuestro pisco, nunca hemos podido hablar de nuestro, digamos, de nuestro fútbol. O sea, yo creo que estamos viviendo un momento excepcional, por lo menos en el caso de cómo el Perú es afectado en esta situación, ¿no? Sí me parece que la hegemonía occidental está fuertemente cuestionada, ¿no? Claro, y esto permite entrar al capítulo 2, la geopolítica del siglo XXI, en donde usted hace énfasis en el cambio de época y que estamos en un mundo unipolar y un mundo multipolar. Aquí surge una pregunta, pero ¿acaso no vivimos en un mundo apolar? Esa es otra tesis importante que creo que la menciono, que plantea Osvaldo de Rivero. Sí. Porque es cierto, había un gran polo que era Estados Unidos, sus aliados, los europeos. Ya pues Rusia y China en un momento encarnaban otro modelo de producción. Pero ahora, más o menos desde los 90 aparecen varios polos, ¿no? Europa se consolida como polo, Estados Unidos, China, los tigres y dragones de Asia, Rusia sobre todo como polo militar. Entonces hablamos de un mundo multipolar. Pero ocurre de que ninguno de ellos logra tener la hegemonía total, ¿no? Y entonces surge la duda, ¿estamos en un mundo multipolar o apolar? Apolar significaría que no habría un polo que pudiera lograr la gobernanza mundial, que no solamente es un problema de controlar territorios, de recursos, petróleo, agua, gas, alimentos, controlar redes criminales, la criminalidad ha crecido también de modo global, entonces no hay un solo polo. Estados Unidos ya no tiene esa fuerza y probablemente el resto de potencias tampoco. Entonces Osvaldo Rivero habla de carácter apolar, estamos en un mundo sin un polo hegemónico. Esta tesis es importante en el mundo diplomático para muchos, pero me da la impresión que en términos prácticos sí, lo que vemos es un reparto de varios polos, pero estos polos están luchando por el control del planeta. Nosotros decíamos en los años 60 que la lucha era entre capitalismo versus socialismo y que los pueblos del mundo luchaban por la liberación nacional y el socialismo, ¿no? Conducido por sus vanguardias socialistas. Bien, esa contradicción sería la contradicción que se da ahora. Entonces, en el libro yo planteo algo que no he llegado a discutir en realidad con nadie, porque no encuentro respuesta, pero sí planteo que la gran contradicción fundamental, o sea, la que tiñe al planeta, es la que se da entre globalización versus el altermundismo, o sea, el movimiento antiglobalización. Ahí entran socialistas, comunistas, socialcristianos, el movimiento gay, anarquistas, en fin, todo lo que se opongan, proteccionistas, ecologistas, pacifistas, todo lo que se opongan a este tipo de globalización. Eso como contradicción fundamental. Y la contradicción principal, que se supone era la que motoriza a los pueblos del mundo, es cuáles serían los sectores. Y ahí yo no alcanzo a ver al proletariado ni al campesinado. Eso me parece que es lo que ha cambiado. Y entonces sí veo un movimiento juvenil, por ejemplo, en el caso de Chile. Son muchachos los que están en la Plaza Italia. Hong Kong, o sea, en las ciudades más prósperas, Hong Kong, París y Chile. En París está mediado con trabajadores, ahí sí. Pero es la juventud la que está en las calles y mujeres. España, un país conservador, es un reino. No he podido ver, el estado del año 2018, la fuerza que tiene el feminismo. Qué fuerte, ¿no? Convocando una huelga mundial, una huelga planetaria.
Entonces, me parece que la nueva contradicción, la contradicción grande es globalización versus antiglobalización, donde ingresan todos los que se oponen a este modelo de globalización, incluyendo la encíclica Laudato Si, por ejemplo, que plantea proteger nuestra casa, ¿no? Ingresarían pues los cristianos que quieren hacer un buen cristianismo, pero la contradicción principal, la que motoriza, son jóvenes y mujeres. Claro. En este capítulo también usted habla de la cuarta etapa del capitalismo, como señal de un cambio de época. ¿Este cambio de época sería equivalente a algo nuevo o una decadencia franca del proceso capitalista? Se decanta. Ya, digamos, habríamos ingresado en la etapa digital, ¿no? ¿Por qué ahora? ¿Por qué Estados Unidos, por ejemplo, llevó a que capturaran a la gerenta de la empresa Huawei? Cualquiera diría, este es un acto sin sentido, un acto cobarde, de abuso. No, lo que pasa es que el G5 es un sistema informático mucho más importante que el G4 que tiene Estados Unidos. Y Japón ya anuncia el G6, que todavía es más rápido que el G5, más rápido que el chino. Entonces, ¿puede Estados Unidos, que está peleando la lucha por el control del planeta, puede Estados Unidos cederle el mundo de las informaciones a China? No. Entonces, Estados Unidos está buscando hackear que no se ejerza la difusión del G5. Supongo que va a aprovechar mucho ahora la cuestión del coronavirus, ¿no? Que China, que está en un buen momento, empiece el año con estos virus globales, que además se dan cuenta que se globalizan rápidamente. Y no es un buen momento para China cuando estaba en un excelente momento. Es un momento difícil que va a ser aprovechado por Trump en este momento. Sencillamente, lo digital controla toda la información del planeta. Y ese es el 5G, ese es Huawei. Y el 6G sería todavía ya el acabose. Claro. Esa es la última etapa. Efectivamente, pero hay quienes sostienen que un cambio de época no necesariamente tiene que ser un movimiento ascensional, sino puede ser un movimiento de descenso estrepitoso. Y las tecnologías, muchas veces el avance científico-tecnológico no equivale a progreso humano, sino más bien a un retroceso estrepitoso también del aspecto moral. El hombre ha avanzado mucho materialmente, pero moralmente ha regresionado de manera espantosa. Sí, justo me interesa mucho lo que planteaba Immanuel Wallerstein. Él plantea que en poco tiempo este capitalismo se va a agotar, pero no plantea que va a ingresar otro modo de producción, sino puede aparecer un capitalismo más sanguinario o uno más democrático, dependiendo de las correlaciones. Ya en cinematografía se ha visto ese capitalismo donde prácticamente la tierra ha sido arrasada y la gente vive, ¿no?, en cuevas, en cualquier sitio, ¿no? Esa es una visión dantesca de lo que se vaticina para la humanidad. Y la otra es que se imponga la razón y entonces gane pues el planteamiento ecológico, proteccionista, que está dando la batalla. Claro. Dando la batalla. Y entonces aparezcan que el propio capitalismo intente pues salvar el planeta. En eso me parece, en ese momento estamos. Sí, sin embargo, lo que usted acaba de mencionar, la razón, nos lleva a una acotación más. En momentos en que un sistema entra en franca decadencia, no suele imponerse la razón, sino suele imponerse la sin razón. Y si este es el camino más probable de acontecer, entonces lo que vemos es un panorama verdaderamente espantoso, porque las armas nucleares no están de adorno, están para ser usadas. Y ahora la doctrina, en su capítulo 3 habla usted de Trump, y la doctrina de guerra nuclear preventiva es una verdadera aberración para la paz. Sí, Gramsci plantea que las potencias dan la lucha hasta el final, ¿no? Y los coletazos de las potencias son terribles. Una potencia agonizando da unos coletazos que arrasa con continentes enteros, ¿no?
los cambios no son drásticos, ¿no? De un día para otro, ¿no? De un momento para otro. Los cambios pueden durar mucho. Y en el caso de Estados Unidos está en ese momento, ¿no? Estados Unidos está recesado, tiene la mayor deuda de toda su vida. Los papeles de la deuda están en manos de los chinos y de los japoneses. Los chinos ya empezaron a vender los papeles, ya a deshacerse de los dólares, ¿no? Quieren privilegiar su yuan, los japoneses su yen, los rusos su rublo, están vendiendo entre ellos en su moneda. Entonces, Estados Unidos no está en su mejor momento y creo que la propia presencia de Trump indicaría de que Trump es un impresentable en la política, pero puede indicar el signo de los tiempos, ¿no? Los tiempos no... digamos, un Barack Obama era un tipo en medio de todo, ¿no? Aparentemente respetable, ¿no? Pero Trump es abiertamente un personaje mitómano, histeroide, ¿no? De la exhibición, de la mentira, ¿no? Y él puede arriesgar una guerra por razones muy individuales. Acaba, por ejemplo, de matar a Soleimani, al jefe del Servicio de Seguridad iraní, y al subjefe del Servicio de Seguridad iraquí. Eso es una declaratoria de guerra, ¿no? Necesario. ¿Cómo vas a meterte en un territorio que no es tuyo y con un dron matas a los jefes? Ese es un acto de terrorismo internacional. Pero el mundo no lo ha tratado como un acto de terrorista, sino que terroristas son los musulmanes, son los otros, nunca, ¿no? Es un acto de terrorismo y una provocación de guerra. Abierta, manifiesta, ¿no? Irán no ha reaccionado con aire de venganza, ha reaccionado con algunos misiles a las bases de Irak, donde hay norteamericanos, pero no ha tenido una reacción desmedida, más bien ha tenido una reacción muy sosegada, muy racional, porque saben que es una provocación abierta, Claro. ¿no? Sin embargo, la primera potencia del mundo, que conserva la hegemonía, más no la dominación, no está sosegada y se convierte cada vez más, sin el balance ideológico que podríamos pensar, se convierte cada vez más en guerrerista, belicista y agresiva. Es el final de los imperios. Cuanto más débiles son, más guerreristas son. Lo que se plantea en el libro es que hay una crisis de hegemonía. En este momento todo el mundo se ha dado cuenta cuán débil es Estados Unidos. Y es público esto, China, Rusia saben que está débil. Obama dijo en Siria, quien cruce esta línea roja tendrá problemas con Estados Unidos. Putin lo enfrentó y derrotó a Obama. Es decir, ya este es un imperio que ya abiertamente está en entredicho y sobre el cual todo el mundo puede decir que ya no es hegemónico. ¿Qué le queda a Estados Unidos? La dominación militar. O sea, hay crisis de hegemonía y cuando ya... Hegemonía significa consenso, ¿no? En un momento, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo podía decir el modo de vivir más acertado, más aceptado es el norteamericano, su cultura, valores. Pero ahora ya eso está en entredicho y ¿qué cosa le queda a Estados Unidos? La dominación militar. Y de hecho la puede hacer, porque claro, tiene todo su ejército desplegado en todos los puntos del planeta. 3.000 bases militares. A propósito de la reacción norteamericana por el pedido iraquí de retirar sus tropas de ese territorio, nos preocupa porque la respuesta norteamericana ha sido negativa y nos preocupa a los peruanos porque en el Perú, sin justificación alguna, tiene en Estados Unidos 8 bases militares y 4.000 tropas. Según sus análisis, ¿por qué un país tan insignificante en la geopolítica mundial, o aparentemente insignificante, tendría justificación que una potencia que todavía conserva la hegemonía tenga tal cantidad de tropas que solamente lo tiene en Polonia? Bueno, el Perú juega un papel así y todo. Por nuestra ubicación geopolítica estamos hacia el Océano Pacífico, en la mitad del continente tenemos un tamaño intermedio entre una Brasil grande, ¿no? Y digamos una Uruguay chiquita o Paraguay. Y además somos un país megadiverso, tenemos una riqueza. Entonces, por ejemplo, un TLC entre Perú y Estados Unidos nos conviene a nosotros los peruanos, pero ellos no. ¿Por qué? Porque entonces, digamos, permítame... el nuestro es ínfimo, 0.00. Efectivamente. Entonces, permítame perfilar la pregunta. Entonces,
¿bajo qué escenario militar de conflicto se justificarían esas 8 bases militares norteamericanas? Acá en el caso peruano. Ajá. No, acá me parece que es control de territorios, control de recursos. La idea de que América Latina era el patio trasero, que se tenía en los años 50, 60, desde Rostov, ¿no? Era de que América Latina iba a ser el mercado, por sus recursos naturales, que supliera los vacíos de Estados Unidos. Pues sencillamente ahora sí, Estados Unidos, por ejemplo, ya no tiene agua potable, ¿no? Está llevando agua de nuestra región. Entonces, Estados Unidos tiene que controlar gas, petróleo, agua, alimentos, bosques. Y resulta que el Perú es uno de los países, de los 12 países megadiversos del mundo. O sea, en el caso peruano, es tanto por su ubicación territorial hacia el Pacífico, en el centro de esta región, como por sus recursos, ¿no? Como por los recursos. Por lo demás, no habría otra. Me parece que es centralmente por recursos. En el caso, por ejemplo, de Venezuela es otra la explicación, ¿no? Claro. Hay una explicación ideológica, pero también es por recursos, Efectivamente. ¿no? Y además, controlando Venezuela, controlarían ya todas las Antillas y se proyectan hacia Centroamérica. Todo está calculado, todo tiene una función en el manejo global del planeta. A propósito de ese cálculo, en el capítulo 4, usted pone énfasis en el aspecto de la decadencia de Occidente y el cuestionamiento del eurocentrismo. ¿A qué nos llevaría un probable declive de la hegemonía norteamericana a nivel mundial y a un cuestionamiento del eurocentrismo? ¿Hacia qué eje cultural mundial? Creo ahora que justo venimos de un 32º Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología en San Marcos. Y Boaventura de Sousa Santos, que fue declarado honoris causa, ha insistido en algo que se está escribiendo y Dussel, Enrique Dussel, Boaventura, el mismo Francisco Miro Quesada Cantuarias y otros hablan de que Europa fue la única región que planteó que sus valores eran absolutos y universales, ¿no? Tuvo esa vocación de universalidad, de absolutez, ¿no? Pero parece ser que hay ahora una multidiversidad de enfoques civilizatorios, de enfoques culturales, y considerar que Europa es el centro ya también queda muy, muy cuestionado. Entonces, aprovechando que en este momento, por ejemplo, Europa ya económicamente entró en colapso y ya no se ha vuelto a levantar, no pasa del 1% de su PBI, es que también los valores que encarnaba el eurocentrismo, o sea, considerar que lo europeo es el eje del mundo, se vienen abajo. Y una idea que se dice en el libro es que el viento ya no sopla desde el oeste, el viento fuerte sopla del este, de oriente. O sea, los que es una musulmanes. novedad. De oriente más del Asia-Pacífico. ¿La cultura budista? Sí, tigres y dragones de Asia, que nos traen un capitalismo mucho más organizado, más disciplinado, con otros valores. Claro, son trabajólicos, ¿no? Los japoneses trabajan todo el día y el fin de semana, que deberían descansar, algunos prefieren irse a su fábrica porque ya han sido enrolados, son adictos al trabajo, ¿no? Entonces, un sistema como el asiático, donde el Estado regula las relaciones de mercado, es mucho más equilibrado que este capitalismo salvaje donde todo está en manos del mercado y nosotros no tenemos quien nos proteja, ¿no? Ese viento fuerte que está soplando desde el Asia-Pacífico es una novedad, y entonces la decadencia del Atlántico Norte de Europa es otra de las novedades de esta época, ¿no? El viento sopla del este ahorita. No obstante, China, los tigres y dragones. No obstante, el viento que sopla del este tiene 2 direcciones. El que viene de la cultura asiática, sino-asiática, tigres del Asia, es una cultura que está sometida a los dictados de sus megacorporaciones privadas, o sea, tiene su propio imperialismo local. Sí. Mientras que la que sopla de los países musulmanes son teocracias, más firmemente asentadas.
estos dos vientos no vienen en realidad a augurar nada nuevo ni nada bueno para la cultura occidental. Se va a definir. Yo creo que cuando veíamos que ocurrirá en el futuro, algunos me decían que China presentaría un modelo mucho más civilizado, pero cuando vemos cómo se comportan las empresas chinas aquí en el Perú, son tan explotadoras o más explotadoras que las norteamericanas, ¿no? Claro. Por lo tanto, de China, digamos, el chino barato es aquel que está ahora trabajando para sostener un país de 1.300 millones de habitantes, ¿no? Y con una alta contaminación ambiental. Altísima, ¿no? Y ahora con todo este crecimiento de virus, ¿no? Tienen los grandes problemas, pues, del crecimiento industrial capitalista, ¿no? Y es cierto, del mundo africano ya, ¿no? Del Medio Oriente, no han lanzado todavía un salto hacia el planeta, se mueven todavía en una órbita más local, o aquellos que sus países han sido destrozados, asombrosamente, se han ido hacia Europa, que es el continente que los destrozó, ¿no? Es claro. Como que Europa se ha hecho el harakiri, los libios han terminado yéndose a Europa, todos han terminado yéndose para Europa. Su capítulo 5, usted pone énfasis en las nuevas fuerzas sociales del cambio y señala especialmente a jóvenes y mujeres, también marginales. No obstante, ¿no le parece que estos movimientos son más signos de decadencia y de disolución civilizatoria en vez de nuevas fuerzas emergentes que tengan la capacidad reconstituyente de una civilización que se está asfixiando? Frente a este capitalismo industrialista que, pensándolo bien, y Spengler también menciona esto, aunque él insiste más en el mundo de valores, un capitalismo industrial necesariamente destruye la naturaleza, ¿no? En los años 60 ha surgido la opción ecológica, que me parece que es la opción de vanguardia, la más revolucionaria. Si juntamos la opción ecológica, que lo que busca es la comunión con la naturaleza, y que haya una equilibrada relación entre el ser humano y la naturaleza, porque somos polvo, en polvo nos convertiremos, somos una sola unidad, nunca debió darse este divorcio. Si sumamos ese planteamiento ecológico, el planteamiento de que haya una sociedad de un sano equilibrio entre hombres y mujeres, ese planteamiento ecofeminista sería, me parece, la salida civilizatoria más importante, ¿no? Esa podría augurar algo de futuro. Y entonces los jóvenes en su mayoría, la juventud en su mayoría, está muy movida por la idea de que los adultos les estamos dejando un planeta prácticamente degradado, depredado, y ellos son los que van a cargar con este muerto, ¿no? Claro. Pero, ¿qué opina usted de aquella idea escéptica que critica la alternativa ecológica, no por antipatía, sino por cierto realismo que invocan al pensar que no tiene solución ni capacidad para resolver los problemas actuales de un mundo cuya explosión demográfica es estrepitosa, mientras no se consiga la energía de fusión? Yo no veo otra solución, ¿eh? Los jóvenes están luchando y mucha gente adulta, los sectores más sensatos, porque Eros le gane a Tánatos, o sea, la vida le gane a la muerte. Esa es la gran contradicción. Y salir a defender la naturaleza es casi una urgencia porque está en juego nuestro planeta, se está hundiendo. El propio Papa en Laudato Si habla de respetar nuestra casa, llama a defender el planeta. Y Paulo VI en la Populorum Progressio, allá del año 66, creo, la Populorum Progressio, el Concilio Vaticano, Paulo VI ya critica a un capitalismo explotador. O sea, él dice de que la lucha de clases no es buena para el futuro de la humanidad. Entonces, ya han habido avances. Me parece que de los años 60 el planteamiento ecológico va a permitir recomponer la cosa. El planteamiento feminista también va a permitir recomponer
la cosa. Hay bastiones a nivel mundial, ¿eh? Y hay ejemplos, ¿no? Hay ejemplos. En Islandia la mujer ya está ganando igual que el hombre. Es una isla pequeña, pero ya están ganando igual. Los movimientos de mujeres son muy, muy grandes. Los movimientos ecológicos yo lo veo extendido en todas partes. Por donde viajo he visto a extranjeros inmensos, ¿no? Tremendos gringos con su perrito chusco por las calles, ¿no? Yo mismo soy rescatista de perros callejeros, entonces esa es una tendencia mundial. No de comprar perros de raza, sino perritos chuscos, pues. Bien. El capítulo final suyo, el capítulo sexto, habla de las guerras de rapiña y potencias, de las potencias y los refugiados de la guerra. Y esto nos lleva a pensar en el mayor peligro que representa no solamente refugiados de guerra, sino lo que ya está anunciando la ONU, el inminente peligro de refugiados ecológicos ante la crisis hídrica, crisis de alimentos. Entonces esto sería 10 veces más peligroso y peor. Hay territorios que se han secado totalmente, territorios que ya no tienen alimentos, territorios sin agua, y entonces territorios totalmente contaminados, y mucha gente va escapando de esos lugares, ¿no? Otros se escapan por la guerra, ¿no? Claro, hay varios modos de refugiarse, ¿no? El caso de los países del África subsahariana es de territorios que han sido saqueados, están secos totalmente, y entonces Naciones Unidas arma campamentos ahí y otros escapan, ¿no? Y el caso diferente al de Medio Oriente, que escapan de invasiones. El caso de Libia, asombroso, ¿no? Yo tenía una visión diferente de Libia, pero después de hablar con alguna gente que ha estado allá, era el país de Medio Oriente que había logrado una educación total, sistema de salud para todos. Era una tribu que se había impuesto, la de Gaddafi, pero esto ha sido destruido totalmente y ahora Libia está totalmente... Es una guerra de todos contra todos, todos los libios están armados. Por lo tanto, el ingreso irracional de potencias por el vil petróleo no tiene más que una razón, ¿no? La razón de rapiña. Lo asombroso es que la mayoría de libios, algún poquito porcentaje se ha ido a Líbano, algunos a Egipto, pero en su mayoría han migrado hacia Europa. La OTAN bombardeó a Libia y lo asombroso es que los libios terminan yéndose hacia Europa. O sea, es el harakiri de la propia Europa, ¿no? Aquí América Latina no ha llegado. En su síntesis final, donde usted habla del nuevo paisaje geopolítico de la época, nos hace pensar que este nuevo paisaje está asignado por la acentuación extrema de la ley de lucha interimperialista, que va a llevar a un colapso civilizatorio. Sí, la lucha de sistemas, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, capitalismo, socialismo, y de las potencias, de los países luchando por su liberación social, nacional y socialismo, sobre todo en Asia y África, ahora es diferente, ¿no? Es diferente, ¿no? Ya no tenemos esa opción socialista extendida y muchos países están luchando por su supervivencia, ¿no? Entonces la salida ahora es dantesca, ¿no? África como que se hubiera caído del carro de la historia, entonces se hubiera quedado, no todos los países, a pesar que son potencias, ¿no? Nigeria es potencia petrolera, como si hubiera quedado en un cuarto mundo, ¿no? Un mundo devastado, ¿no? China ha comprado mucho territorio en esta África, el África negra, no el África árabe, ¿no? En esta África negra. Por lo tanto hay territorios que pareciera que tienen muchos recursos, pero están abandonados, y otros territorios que encarnan toda la malicia humana, ¿no? El caso de conflicto judeo-palestino, ¿no? Palestina, si la veíamos hasta el 48 tenía un territorio y ahora sencillamente cada vez se reduce más, ¿no? El caso de una Cuba, ¿no? Ha resistido más de 50 años un bloqueo, ¿no? Asombroso, ¿no? Si lo ven en el mapa es una islita sin mayores recursos. Un bloqueo criminal. Sin mayores recursos. A 90 millas de Miami,
¿Cómo ha podido soportar? Se indica mando, había una voz de mando y una mística, ¿no? Eso me asombra, que la gran potencia no haya podido ingresar ha intentado ingresar a miles de metros, no ha podido ingresar a esta isla, ¿no? Que se ha convertido en una cumbre de la épica, ¿no? De resistencia. Para concluir, le voy a pedir una meditación final sobre el tema central de su libro. Estas correlaciones de poder entre las potencias, ¿cree usted que va a tener una solución pacífica o va a tener una solución desastrosa? Yo personalmente me pongo del lado optimista, a pesar que toda la presión me lleva a tener una concepción más hobbesiana del asunto. Hobbes, sacerdote, creo que allá por 1670, en el Leviatán, nos dice que el ser humano es malo de modo consustancial, ¿no? Donde haya seres humanos habrá guerra, rencilla, odio, pelea, fricciones. Y del otro lado está Rousseau con una concepción más arcangélica, más bella. En muchos momentos de la vida uno dice, Hobbes realmente tenía razón, ¿no? Los seres humanos son el animal más irracional del planeta. No es un animal racional, como decía Aristóteles. No, este es un animal totalmente irracional. Y la especie humana estaría jugando su declinación. Pero hay otro lado, pues. El otro lado es que hay fuerzas como este Papa, por ejemplo, sin que yo sea cristiano, este Papa está dando algunos puntos importantes, ¿no? El movimiento proteccionista, los pacifistas, los antinuclearismo, mucho joven, ¿no? Luchando por la estabilidad laboral en el futuro, luchando por su futuro, ¿no? Esa es la esperanza. Esa es la esperanza. Y en todo caso, ya por ejercicio mental, me pondría del lado de la esperanza, por actitud ante la vida, ¿no? A pesar que hay momentos en que uno dice, este planeta no lo salva a nadie, pero no, me pondría del lado de la esperanza. Doctor Eduardo Arroyo Laguna, muy agradecidos por esta interesante entrevista y lo esperamos en su siguiente aporte intelectual. Le agradezco por la entrevista. Muchas gracias.